Les doy la bienvenida a este tercer encuentro Miradas al Fotolibro, hoy 14 de octubre del 2022. Y precisamente hace casi 200 años, en 1843, alguien escribió una fecha en un libro de la biblioteca del Museo Británico y fue precisamente un 14 de octubre de 1843. Este libro se titula Fotografías de las algas británicas, impresiones en cianotipia, y es de Anna Atkins. Luego, desde el 2012 a la fecha, a iniciativa del Club de Fotolibros de Madrid, se transformó ese gesto en un evento mundial, que es precisamente el Día Mundial del Fotolibro, al cual Miradas al Fotolibro se ha sumado desde el 2020 una serie de actividades, y entre ellas esta, que es el seminario de fotolibros. Y esta tarde nos acompañan tres autores. Justo hoy, en este día especial, damos cierre con la presencia de Gerardo Landa, de Quetzal León y de Rodrigo Jardón. Y hoy tendremos el panel Alternativas de la Mirada. Voy ahora a presentarles uno a uno de los autores que en un momento tendrán la oportunidad de escuchar hablando de sus procesos de creación. Así es que también quiero invitarles a todos ustedes a que estén presentes, que participen con nosotros de esta charla, nos hagan saber sus comentarios y también sus dudas. Está con nosotros Gerardo Landa, quien es autor del fotolibro sobre el abandono. Sobre Gerardo puedo contarles que es fotógrafo egresado de la Universidad Veracruzana y también de la Universidad de Toronto en Canadá. Estudió maestría en museología en la escuela del INA y obtuvo mención honorífica por su trabajo de tesis en los premios de investigación de 2015. De hecho, sigue trabajando muy de cerca en el área museográfica relacionada con la fotografía y muy probablemente nos va a contar acerca de estas tareas que él realiza en unos momentos. Se ha especializado en el registro fotográfico de obra artística, les decía, para las galerías y para los museos, así como la creación de diferentes proyectos fotográficos. Ha participado en la realización de diversos cortometrajes y su fotografía se ha expuesto tanto en nuestro país y a nivel internacional en ciudades como Londres, Toronto y el Fotofest de Houston. Recientemente ha sido finalista en diferentes concursos de fotografía, por ejemplo, en esta década, Cuarto Oscuro 2011, de la memoria y el olvido, 2013, en el segundo concurso de fotografía contemporánea. También su obra fue seleccionada en la Bienal de Arte del Estado de Veracruz en el año 2014 y también en el año 2019 en la Bienal del Centro de la Imagen. También se ha presentado su obra en el 2016 y en la Bienal de Fotografía de Oaxaca en el 2018. Pero hoy tenemos un panel amplio, les decía, además de la presencia de Gerardo Landa, está con nosotros Quetzal León, quien se desempeña como diseñador gráfico. Él estudió en la UNAM y también es un espléndido ilustrador y fotógrafo. Hizo estudios especializados en París, Francia, y su trabajo ha sido mostrado de manera colectiva en múltiples lugares del mundo, como Alemania, China, Etiopía, Estados Unidos, Francia, Italia, Venezuela, Portugal, así como en la Feria Internacional en nuestro país de Libros de Artista en el 2009. También en Guadalajara en el 2015 y en la tercera muestra de libros de artista en el MUAC de la UNAM. Saben, el trabajo de Quetzal también está muy orientado, además de la ilustración, bueno, al diseño editorial. Él ha recibido también en esta área diferentes premios como el Quorum, el A de diseño y el CANIEM al arte editorial, y ha sido seleccionado en múltiples ocasiones. Voy a leer algunas de estas.
en los premios de diseño editorial Daniel Gil en España, el premio latinoamericano al diseño editorial en Argentina, el catálogo nacional de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, y también ha estado presente en la primera Bienal Internacional Ex Libris y Mini Prints en China. Su labor se desarrolla como director de arte y es también editor independiente y desarrolla proyectos personales en su estudio editorial La Errata Feliz, que está especializado en libros de imágenes de tiraje ilimitado. Y bueno, otro de nuestros autores invitados esta tarde es Rodrigo Jardón, quien es autor del fotolibro Golden Brown. Él es fotógrafo, pero egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también participó del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. En el año 2017 obtuvo el primer premio de Leica, del Premio Internacional de Fotografía de Leica. Y entre sus exposiciones individuales destacan Palestina tras el muro del año 2012 y Etiopía, rostros ancestrales y lugares sagrados en el 2019. Su trabajo también ha andado por el mundo, ha estado en Cuba, en Argentina, Estados Unidos y España. Actualmente Rodrigo es becario del programa Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos de Creación y Proyectos Culturales en la categoría de video. Así es que me da muchísimo gusto que estén con nosotros esta tarde Gerardo Landa, Quetzal León y Rodrigo Jardón. Bienvenidos, muy contentos de que ahora estén aquí y sobre todo porque estos tres autores han participado de manera activa. Está su obra presente, sus fotolibros seleccionados en la exposición que tenemos ahora en el Museo de Sitio del Centro de las Artes de San Luis Potosí, fotolibros que son poesía y viceversa. Bienvenidos. Gracias, Celeste, gracias al público, gracias a los panelistas. Gracias, gracias. Bien, ¿les parece si comenzamos con Gerardo Landa? Tenemos que hacer esto uno a uno y bueno, aquí se nos une también Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo, buenas tardes. Estamos encantados aquí de poder estar reunidos y de charlar en torno de esto que tanto nos interesa, que es el fotolibro y en este día especial particularmente, 14 de octubre. Pues bueno, creo que me toca a mí empezar. Como decía Celeste, trataremos de hacerlo lo más ameno posible y intercambiar ideas lo más frecuente posible también para que sea fluido esto. Bueno, yo voy a hablar de mi proyecto sobre el abandono. Entonces, Gabo, si puedes poner la presentación, por favor. Bueno, en el 2015-16, quiero empezar desde la anécdota primaria. Yo tuve que hacer un encargo fotográfico con las matronas de Amatlán, ¿no? Estas señoras emblemáticas de ayuda de los migrantes. Yo no me dedico en lo absoluto a la fotografía de documento ni a la social, pero bueno, este fue un encargo que tenía de hacer unos retratos. Y en ese inter yo regreso a la Ciudad de México y me piden que les dé un aventón a 4 migrantes que venían a una casa albergue. Entonces, en ese trayecto fue el trayecto que da el chispazo de poder entender, de poder intercambiar ideas, de poder platicar con gente que trae una historia de vida increíble, fascinante desde ciertos puntos de vista. Entonces, a partir de ese momento, pues me interesa conocer un poco más. Los llevo a la casa migrante acá en la Ciudad de México y me queda esa espinita de poder seguir en contacto con gente que me platique cosas, pero bueno, yo no escribo, entonces no podía escribir a partir de sus anécdotas, entonces lo que traté de hacer es involucrarme desde la fotografía y lo primero que pienso es en desarrollar un trabajo donde me permita precisamente exponer las ideas, las historias, las maravillosas historias que traen de
que traen detrás estas personas y empiezo un poco como voluntario a involucrarme con los migrantes. Y a pesar de que fue muy difícil el involucrarme, y repito, yo no me dedico a esto, entonces doblemente difícil para mí, eh, pues generar una sinergia, digamos, creativa con ellos, porque también es gente que con todo lo que traen cargando, pues gente un poco cerrada. Entonces, a pesar de todo eso, logro romper esa barrera de la distancia y empiezo a convivir con ellos de una manera donde ya me permitían eh, acercarme a ellos y tener este instrumento que es un poco invasivo, que es la cámara enfrente, ¿no? Este, a partir de esto es que yo, sin tener en mente que iba a finalizar en un libro, empiezo a desarrollar la idea de entrevistas, de fotografías, pero eh, dada mi formación, este acercamiento documental no me gustó. Entonces decidí eh, pues seguir desde una línea un poco, digamos, más de retrato de estudio, eh, y seguir platicando con ellos hasta que por fin llego a esta parte de encontrarme con que ya había armado. Imagínate hasta dónde llega toda esta historia, que ya en la casa de migrantes de la Ciudad de México yo ya tenía un set de estudio de retrato, entonces yo ya tenía flashes, instalado un fondo, la cámara en tripié y demás. Y entonces, sin saber realmente lo que estaba buscando, llego a estos retratos con fondo negro, con una iluminación que, 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 que me agradaba mucho cómo envolvía al sujeto, pero a la vez había todo este misterio y todo este peso y toda esta carga emocional y toda la representación que yo quería exponer visualmente, pues por fin la estaba logrando. Y a la par, eh, pues yo seguía incrementando las entrevistas que tenía. Y bueno, por otro lado, pensando que pues parte de mi trabajo personal es la combinación, la fusión de foto y texto, pues decido extraer pequeñas frases muy contundentes donde, a ver si puedes quitar el súper, por favor, Gabo. Eh, Y esas son, digamos, la síntesis de cada una de las historias, ¿no? Hasta aquí es donde yo no tengo idea va a ser el hilo conductor del libro, pero empiezo a buscar más bien a entender que hay el común denominador de todas las historias era el abandono. Yo tenía pocos años de haberme mudado a la Ciudad de México y precisamente me hace clic esta parte de empezar a reflexionar sobre el abandono. O sea, yo estoy, digamos, participando eh, eh, en, en un entorno donde el abandono para estas personas es significante y contundente. Entonces yo me empiezo a preguntar también qué pasa, qué reflexión tengo acerca del abandono, ¿no? Entonces, es ahí donde nace precisamente el título del libro y nace el proyecto ya en sí de reflexionar sobre el abandono. Entonces, como lo digo en el statement, pues el libro trata de eh, hacer una reflexión sobre el abandono, porque finalmente, pues cada quien tiene una historia que se cuenta, cada quien tiene una reflexión muy propia sobre lo que ha abandonado o sobre lo que ha dejado atrás. Y finalmente hay diversos significados de ese mismo abandono, o sea, digamos, diferentes representaciones. Eh, puedo
apelar, por ejemplo, a lo que significa el abandono en ciertas religiones del Asia, donde el abandono es parte fundamental de una actividad religiosa, pero no es tan negativo, ¿no? Es el dejar atrás muchas cosas, es el fluir, es el ascetismo, pero no significa precisamente algo negativo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto empezó a surgir a partir de que me involucro con en esta actividad, en esta digamos, en este ejercicio fotográfico a partir de algo que no tenía idea, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, podemos, esta puede ser mi introducción y podemos escuchar a alguien más y platicamos entonces de cómo nos introducimos en los proyectos, Uno de ¿no? los proyectos. De hecho, eso es lo que te iba a platicar porque, a preguntar, porque me dices que originalmente, bueno, todo se dio de una manera fortuita con esta aventón que le das a unas personas y bueno, evoluciona hasta el punto en que llega un momento que tú ya tienes el estudio montado en la casa de migrante de la Ciudad de México. ¿Y cuándo llegó ese momento? Porque estás documentando, dices entrevistas, estabas Sí. tomando fotos. ¿Cuándo llega ese momento en que dices, esto necesito compartirlo a través de un libro? Y va a ser un libro de Sí, fotografía. Uh-huh. sí, fíjate que es muy interesante. En esta inercia de estar trabajando y estar buscando y encontrar la hebra, digamos, el leitmotiv del proyecto, pues me doy cuenta que aparte de las historias de los migrantes, hay más historias paralelas en la misma casa. La casa estoy hablando de que es una casa muy pequeña donde llegan 30, 40 migrantes, duermen una noche y se van. Entonces se me hizo muy interesante también esa parte. Los migrantes no pueden pernoctar más de una noche. Entonces, en ese inter van dejando muchos objetos. Por favor, Gabo, podemos pasar la presentación. Van dejando muchos objetos. Entonces, por primera vez, o sea, yo estando involucrado y centrado en que evolucione este proyecto de retratos, volteo a ver todos los objetos que hay alrededor de la casa Abandonados también. y me encuentro también con historias de los objetos muy interesantes, ¿no? Entonces, volteo mi mirada, que eso es también muy interesante y va muy ad hoc con lo de con la, eh, con la exposición y que es volteas la mirada, dejas de estar pendiente al frente y volteas la mirada y te encuentras cosas también que van propia y que se vuelve algo fascinante de explorar porque llegas a otro punto muy sintético que es el objeto mismo que trae una historia. No solo los migrantes tienen una historia, los objetos traen una historia. Entonces, en esta idea mía o en digamos, miedo mío de no documentar, de no ser un fotógrafo de documento, de registro social, pues empiezo a tratar de resolver de la manera más simple cómo podría evidenciar estas historias y que esta historia siga la misma línea de proyectar algo, de decir, a ver, algo tan simple como un cepillo, toda la historia que hay detrás y toda la historia de abandono, de dejar, de dejar el objeto, de distanciarse, ¿qué hay detrás de esto, no? Entonces, empiezo a encontrar una serie de objetos y a documentar precisamente esta serie de objetos que también ya, digo, como en todo, en la fotografía y en el arte, hay mucha gente que ha hecho lo mismo, pero yo me encontré
de apretar el botón de esta idea de que tantas cosas que dejamos abandonadas a lo largo de nuestra vida. Y repito, no es del lado negativo ni positivo, es simplemente esta reflexión de esta acción de dejar, El ¿no? tránsito. El tránsito. Entonces, los objetos para mí eran lo suficientemente valiosos porque este, evidenciaban ese tránsito, este abandono, este pasar, esta cosa tan simple, pero que tan llena de símbolos, ¿no? Y entonces, pues llego al segundo capítulo, digamos. Entonces, en ese momento, cuando digo, a ver, estoy haciendo capítulos dentro de esta historia de reflexión, entonces creo que por aquí puede haber algo más, sin todavía tener en claro que había un libro de por medio. Se me ocurre, más bien me invitan a ir a un pueblito en Hidalgo de visita familiar y me encuentro con estas casas y con estos ambientes y con estos paisajes porque la migración en Hidalgo es bastante alta y me encuentro estas cosas que son igual, vienen de esta misma manera a redondear las personas, los retratos, los objetos y ahora los espacios. Y aquí justamente ya teniendo estas imágenes de por medio, ¿no? Una cancha abandonada que se convirtió en lago, empiezo a hilar ya por fin la idea del libro, la idea del fotolibro, y repito, manteniendo las constantes que mantengo siempre. Texto, en este caso, como pueden ver, es un texto muy, lo más sintético a lo que he llegado, pero es lo que la gente me iba diciendo. Entonces, yo sentía que no tenía que hacer relatos más extensos. Era, la gente me mostraba y me llevaba a la cancha y me decía, mira, esta es la cancha. Este, la casa de la pareja que se fue al otro lado y ya no supimos de ellos. La gasolinera, la carretera que ya no se usa. Entonces fue así como llego a este cuerpo de trabajo ya más sólido y con esta línea. Pues qué interesante. Fíjate, y yo creo que podemos a partir de aquí como establecer vínculos, ¿no? Y ir pudiendo también escuchar a los otros compañeros y para saber cómo es que llegaron ustedes a este punto, es decir, cuándo supieron o si lo hicieron desde siempre, es decir, si partieron a la creación de esta obra siempre sabiendo que este iba a ser un libro. ¿De qué manera se dio para ustedes? Rodrigo Quetzal. Extremadamente aburrido, limpio, blanco y negro. Y entonces en esa falta de chispa creativa editorial, digamos que después podemos ahondar en eso. Por favor, Gabo, ¿me puedes poner la presentación? Buscando, y fíjate qué curioso, buscando qué hacer para no ser tan cuadrado y no verme tan cuadrado, no sentirme tan cuadrado en este espacio blanco, en esta hoja tamaño tabloide, toda limpia. Y llego un día a la casa de los migrantes y me encuentro con un panfletito, con una revista que hacen estas personas, que hacen los voluntarios que llegan de las diferentes universidades y ponen a los migrantes a hacer actividades culturales, artísticas y demás. Y me empiezo a encontrar estas fotocopias de dibujos y de ideas y de cuestiones de reflexiones de qué es lo que te gusta, qué te gusta comer, cuál es tu país favorito, etcétera. Y entonces digitalizo estas fotocopias que estaban literalmente en la basura. Y entonces empiezo a ver este juego ¿no? simbólico de ilustración que hacen los mismos migrantes. Y entonces junto con el diseñador empezamos a
a fusionar estas tanto frases que son muy fuertes. Celeste, tú si tienes oportunidad ya seguramente leíste, hay frases muy fuertes de me gusta la muerte y quisiera morirme, Así es. hasta dibujos que representan su paso por México y lo que les ha dejado este tránsito de vida y este tránsito en busca de lo que en algún momento escucharon por ahí que sería una mejor vida, ¿no? Entonces, así es como finalmente encuentro, o sea, dejo de estar perturbado por esta cuadradez, ¿no? En cuanto al diseño, y empezamos a jugar mucho, ya te habrás dado cuenta que jugamos mucho incluso con la yuxtaposición, con la superposición de ilustraciones y el texto mismo, y siento que ahí entonces ya se crea este chispazo, ¿no? Este toque del ángel que le dicen, que redondea este trabajo y lo hace mucho más fuerte, mucho más contundente, que finaliza ya el proyecto per se y entonces pues culmina precisamente con el fotolibro. Sí, pues Gerardo, me parece muy interesante esto que nos has estado platicando. ¿Y qué te parece si también tenemos la oportunidad de ir cruzando como ideas con los demás compañeros para ir viendo también cómo llega ese momento de génesis de la obra? Así que, ¿a quién le gustaría continuar? ¿Puedes hacerlo, Quetzal? Sí, vale, yo continúo. A ver, en mi caso particular, el proyecto voy a presentar acá. ¿Dónde están? Compartir pantalla. Dame un segundo. Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo que conozco tu trabajo, yo creo que puedo adelantar también a quienes ahora nos están siguiendo, de que también fue un asunto un tanto fortuito, como este caso que ahora nos platicaba Gerardo, ¿no? A veces parece que nos salen al paso muchas veces pues nuestras propias inquietudes, ¿no? Bueno, perdón, perdí un poquito el audio. Bueno. Estaba platicándoles acerca del homenaje al sol sí. y al cielo, que sí. finalmente son parte de esta serie de fotolibros, porque además fueron 3 fotolibros que editaste en continuo, ¿no? Entonces... Efectivamente, así es. No sé si ya están viendo mi pantalla, creo que sí. Adelante, sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, en mi caso particular, yo sí tenía muy claro que estos 2 proyectos que presento, que al final es como uno solo por el cuerpo de trabajo que estoy trabajando, porque ambos libros tienen que ver, tanto Homenaje al Sol como El Cielo, tienen que ver con este asunto matérico del aire, ¿no? Del aire y lo que hay en el aire, que es incluso la luz, y ahorita les muestro el otro, ¿no? Yo sí tenía muy claro que estos 2 proyectos iban a culminar en un libro. El que estaba mucho más maduro, que es un proyecto que trabajé durante mucho tiempo, es El Cielo, y ese que están viendo ahora, que es Homenaje al Sol, pues en realidad se construyó de manera muy rápida, porque yo tengo una pequeña casa en Querétaro y es un sol de la fregada allá remodelando. Entonces se me ocurrió dejar en el coche unas canaletas, estoy haciendo arreglos en la casa, unas canaletas para instalación eléctrica, y cuando salgo a ver, después de unas horas de que las canaletas estuvieron adentro del coche en el sol, me encuentro con pues las pobres canaletas completamente deshechas, ¿no? Y completamente torcidas. Entonces, en ese momento me doy cuenta que las canaletas se convierten en un objeto fotográfico al ritmo y al punto en el que aquí se alcanzan a ver las canaletas, están completamente deformadas, y me doy cuenta que ahí tengo un acto de manera indirecta de la fuerza del sol, el sol como en esta idea de creador, pero al mismo tiempo de modificador y al mismo tiempo de achicharrador, literalmente, ¿no?
Entonces, las imágenes fueron tomadas en un lapso de 15 minutitos, una cosa así, con el teléfono, lo que hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? Y es un libro muy pequeñito, porque a mí me interesan mucho los formatos pequeños de fotolibro. Bueno, como editor tengo una cercanía con los formatos pequeños, me interesan a veces mucho más que los formatos más grandes, por los sentidos de reproducción, por los costos que implica, pero también por la objetualidad del libro. A mí como editor me interesa también ver cómo el libro se convierte en un objeto que puedes tú tomar en tus manos y que quepan en tus manos, ¿no? Entonces, por eso se convirtió en un proyecto tan chiquitito, y es una cosa de 1 metro de largo, más o menos. Es un libro en Leporello. Las imágenes fueron tomadas con el iPhone, con el que tenía en ese momento, y desde ese momento yo sabía que este libro hecho con 5 fotografías, no son más que 5 fotografías, se iba a convertir en un libro. Y luego la cosa fue cómo reforzar esta idea del sol, del calor, de la incandescencia, y me parecía que lo más cuerdo era que fue un libro vertical completamente, porque la luz cae de manera vertical. Yo creo que en los proyectos editoriales, en general, todos los que abordo, sea fotográfico o no, todo el objeto del libro tiene que estar reflejado en todos y cada uno de los elementos que hay en el libro, ya sea que te cuente una historia, porque los libros te cuentan una historia, pero el formato, el color, la tipografía, todo te tiene que contar. Este es un libro silente, pero es un libro que me interesaba que contara el paso del tiempo, a la vez reflejada en el objeto fotografiado, que es un objeto achicharrado, en el espacio físico, que es la intimidad de mi casa, que está en proceso de remodelación, ¿no? Y luego modificado con esta plasta de color y con otras plastas del mismo color amarillo con transparencias, y ver cómo va sumando cromática, y al mismo tiempo es como estar llamando de una manera como casi como poética, o hasta en acto mágico en realidad, ¿no? Llamando al sol a través del color, ¿no? Llamando al sol a través de la invocación del objeto. Eso me interesa a mí mucho desde el punto de vista literario y hasta poético. Yo no soy poeta, pero edito poesía también. Entonces, para mí estas ideas de invocación me interesaban mucho, ¿no? Entonces, esto es un homenaje al sol. Desde el momento 1 sí lo tenía muy, muy claro. Y me pareció que esto era. Luego ya la puesta en la sala fue otra cosa, porque había fotos mucho más grandes, ya las podrán, el público ya lo podrá ver cuando se abra la plataforma y puedan dar una vuelta a las salas de la exposición, que quedó, la verdad, muy, muy, muy bien montado en general. Y este es homenaje al sol, es un tiraje de 7 libritos muy chiquitos, impreso en papel de algodón, fine art, o sea, muy, 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 muy pequeñito, ¿no? Y luego sí que tenía el otro proyecto que tenía muy claro desde el día 1, que empecé a hacer, lo que es Cielo, ¿no? Aquí en Cielo, pues yo me di a la tarea, es un proyecto anterior a Homenaje al Sol, porque todos los días cuando iba a la oficina antes de la pandemia me encontraba con, pues literalmente, unas plumas tiradas afuera de una escuela primaria de educación especial, además. En el que estaba fuera de la escuela había evidentemente una cantidad de pájaros que yo nunca los vi, solamente veía lo que habían dejado en el piso, y habían dejado en el piso cagadas como plumas, ¿no? A mí no me interesaban las cagadas, me interesaban más las plumas como objeto fotográfico, ¿no? Y entonces también me dediqué durante varios meses a fotografiar plumas tiradas en el suelo, justo en este pedacito de la calle todos los días, normalmente por la mañana. ¿Qué pasó? Aquí el gato se está quejando. Justamente por la mañana, y fueron fotos también tomadas con el teléfono celular, y luego fueron procesadas en Photoshop y tal, ¿no? Pero me interesaba también en ese sentido la idea del objeto que habita en el aire, ¿no? El animal que habita en el aire, pero no ves al animal, no ves a las aves. El libro es una oda
al cielo en sí misma, ¿no? Es un momento muy poético, tiene un pequeño poemita que escribía alrededor del aire y de lo que hay habitándolo ahí. Es un tema también recurrente en mi trabajo plástico desde hace mucho tiempo, el aire en sí mismo, ¿no? ¿Qué sucede en este objeto que no vemos, que no existe, pero que nos permite existir, ¿no? Que nos permite ser y que nos permite mirar? Si no fuera por la atmósfera que tenemos, no podríamos ver las ondas que atraviesan esta atmósfera, que modifican la luz incluso, ¿no? Vemos como vemos los colores que vemos gracias a la atmósfera, es decir, al aire, ¿no? Entonces, pues esto es el cielo, y es un librito muy, muy, muy chiquito. Aquí me interesaba mucho, aquí en estas imágenes no se alcanza a ver, porque si es un libro que hay que mirar en físico, es un librito de 10 centímetros por 10 centímetros, impreso en un papel japonés muy delgado, y esto de papel japonés tenía su razón en el hecho de que necesitaba un material que respondiera físicamente al tacto, a la idea del cielo, a la idea del aire, a la idea de la suavidad de la pluma, y al mismo tiempo que fuera un contraste muy fuerte con el piso duro que tenemos de la calle, ¿no? O sea, la banqueta como tal, ahí se ve en las imágenes este contraste fuerte, ¿no? Que es un poco lo que me interesaba a mí también en este proyecto. Y luego, pues, este pequeño poemita que va contando un poco de manera muy, muy sutil el significado de estas imágenes para mí. Por supuesto que es un proyecto mucho más largo, luego tuve que hacer un filtro, o sea, hacer la edición y quedarme solamente con estas imágenes que son pocas, y hacer este proyecto. Pero sí tenía claro también desde el momento uno que esto era un proyecto. No sabía cuando lo estaba fotografiando que se iba a convertir en un libro. Sabía que iba a ser un libro, pero no de qué dimensiones, no en qué forma. Luego pensé que no era un libro, más bien que era una serie de imágenes para colgar en pared, y al final pues acabó, el proyecto mismo me llevó a hacer un libro. También debo decir que como editor me interesan a mí mucho los proyectos que tienen que ver con pequeños cuerpos de trabajo, como fotógrafo y como editor de fotolibros y demás. También creo que a veces los fotógrafos tenemos series de imágenes, 5, 10 imágenes, 15, que no sabemos qué son, que son cuerpos pequeñitos, que son buenas, y luego dices, chinga, ¿y qué hago con esto? Pues ¿se puede hacer un libro con eso? Sí se puede hacer, ¿no? Pero hay que trabajar en el proyecto para convertirlo en... ¿Y qué tanto tendrá que ver tu mirada como diseñador? Es decir, tú diseñas libros, entonces, ¿no será como algo natural? Es decir, veo estas fotografías, veo estas imágenes a lo mejor hasta antes de ser captadas, y tú ya estás diseñando un libro. Pues sí, pues es un poco la mirada del diseñador, un poco la deformación natural profesional. O sea, uno va por la calle viendo esto funciona, esto no funciona, esto se ajusta, igual como cuando eres fotógrafo, vas, aunque no traigas una cámara en la mano, vas encuadrando el mundo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, de eso se trata. Y además a mí me interesaba mucho, a mí mi trabajo personal, plástico y artístico y fotográfico, la verdad es que trato de que sea lo más suelto posible, lo menos conceptual que pueda, un poco, lo digo y al mismo tiempo también lo pienso mucho, ¿no? Pero trato de no meterle demasiada cabeza, porque al final, como diseñador, son cosas que trae uno muy implementadas ya en la génesis de diseñador, del cotidiano, del día a día, de la reflexión de la palabra. Entonces, no le meto mucha cabeza, pero en el fondo hay mucha cabeza. Sí, sabes, estaba pensando en esta tarde en la negación del autor, ¿sabes? Hace rato alguien preguntaba sobre lo que iba diciendo Gerardo Landa. Decía, bueno, entonces, a ver, ¿esto es un libro documental o no es un libro documental? Y lo pregunta
Mira, Jaime Boites decía, bueno, ¿por qué no te gustó lo documental? Y alguna compañera más también decía, bueno, ¿es esto un libro? Aquí está. Sí, es o no un fotógrafo documentalista, porque estamos viendo finalmente que estás documentando a estas personas, a estos espacios, a estos objetos, ¿no? Y sin embargo, y Quetzal nos dice, no es un libro conceptual y sin embargo estás hablando del cielo pero no es el cielo nunca lo que vemos realmente, ni es el sol de manera estricta, claro. Pero es la presencia de esos elementos ahí, ¿no? Y es la vocación poética de lo no sucedido, lo mismo que hace Gerardo, es decir, lo que no está a veces es más potente de lo que está, ¿no? A mí como diseñador y como fotógrafo me interesa más lo que no está, y que incluso como artista plástico, lo que no está es lo que más me llama la atención, ¿no? Lo que está, y lo que está es evidente y a veces es muy aburrido. Lo otro es inquietante, tiene que ver, es mucho más excitante, es misterioso, ¿no? Lo que no está, en ese sentido, las ausencias de los migrantes, pues es muy cabrón. Es más cabrón ver eso, ¿no? que al migrante ahí encima de la bestia, ¿no? Bueno, es muy duro también lo otro, ¿no? Claro, mira, aquí Gloria dice, toda imagen es documental y conceptual. Claro, ambas lo son, ¿no? Tengo ya nada más un rapidísimo, Quetzal, me pareció maravilloso lo del sol, es extraordinario. Y aparte, Karina, por ahí vi de Karina un comentario muy acertado, parece que hay una conexión entre los autores, sí, tal cual yo veo esa misma conexión, y también veo una conexión de hacedores de libros en nuestro trabajo comercial, ¿no? Que es otra cosa también muy pues muy contundente de señalar, ¿no? Porque los tres creo que nos dedicamos a esta parte editorial. Yo, desde el lado fotográfico, haciendo libros de obras de arte y mis dos compañeros también involucrados totalmente en la parte del diseño y de lo editorial, pues también no lo podemos dejar a un lado. Y retomando el comentario de Quetzal, pues nosotros creo que apelamos un poco al Magritte, ¿no? A esto no es una pipa. Finalmente nos pasamos pintando pipas todo el tiempo y diciendo que no son pipas, ¿no? Entonces, es un poco el juego, es un poco esta sobre reflexión, siento yo, de lo que estamos evidenciando, de lo que estamos procesando y de lo que estamos presentando, pero bueno, es parte del juego y es parte de finalmente esta retroalimentación que hacemos porque el libro tampoco es gratuito, tanto Quetzal como el otro compañero como yo, no hacemos un libro nada más para pasarlo entre la familia. O sea, es un documento que va a evidenciar muchas cosas, que va a detonar muchas cosas. Entonces creo que, bueno, sí, siempre nos pasamos pintando pipas y diciendo que no son. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, o sea, yo siempre que trabajo con un fotógrafo para hacer edición de imagen, siempre les digo, a ver, una cosa es la serie fotográfica en pantalla, como la miras, otra cosa es la serie fotográfica, como la pones en una sala de exhibición, otra cosa es cómo se arma una secuencia para un website o una cosa digital, y otra cosa es cómo funciona y cómo vive en un objeto distinto que es el libro. Es decir, cada medio tiene su propio lenguaje, tiene sus propias reglas, y hay que entenderlo un poco para que el libro te cuente. El libro te cuenta siempre, tenga texto o no, es una historia. Porque los humanos contamos historias y nos gustan las historias. Es parte inherente del ser humano. ¿Y cuál es tu historia, Rodrigo Jardón? Cuéntanos tu historia, la historia de tu libro. A ver, voy a presentar desde el inicio. Me está pidiendo que lo suba. El fotolibro de Rodrigo Jardón, les adelanto, es también un fotolibro que está vinculado con la migración. Y bueno, nuevamente esta presencia de los recorridos de los panelistas de esta tarde. El título del ejemplar es Golden Brown y ya nos darás más detalle en relación a de dónde viene este título y de dónde vienen también estas historias. A ver, acá se ve, ¿no? Bueno, mi libro nació a partir de leer un libro de un periodista polaco que atraviesa
Rusia de un extremo a otro y se encuentra con los indígenas Evenki que viven en Siberia y esta es una cita del libro. Dice, mi padre se disparó de esa forma y mi hermano manejan hacia la taiga, el vodka se acaba, se ponen sobrios, pero es cuando comienzan las alucinaciones. La fiebre blanca. El libro se llama La fiebre blanca y trata de el síndrome de abstinencia y la locura de vivir en un lugar tan apartado, del que la gente también migra, que además son como gente que son los otros, ¿no? Comparados con los rusos blancos, como vivir en esta otredad y lo que provoca. Y eso me recordó, estas son imágenes en los Evenki, que además se les forzó durante la revolución soviética a cambiar sus nombres y su forma de vida seminómada. Y me recordó a unos textos que leí de Fernando Benítez en el libro de los Indios de México sobre el que, bueno, abarca de varias partes de México, sobre la mixteca oaxaqueña, la Mixteca Alta, que es de donde es mi abuela materna, que falleció hace poco. Y esto dije, bueno, me gustaría hacer un ejercicio de autorrepresentación, ¿no? De ir y estar tomando fotos, que es lo que hago. Y usé como referencia, por ejemplo, estos proyectos de Niak Martínez, un fotógrafo que también ya falleció, que es un gran fotolibro, que aquí lo tengo también. Pero es esta visión pues de un documentalismo más tradicional, blanco y negro, lentes angulados, que también vi reflejado en el trabajo de Matt Black, otro fotógrafo que es de Magnum, de la agencia Magnum, se llama The People of Clouds, que él trata el tema de los mixtecos y la migración entre la relación Oaxaca y Estados Unidos, y sobre todo California. Estas son algunas de las fotos de ese proyecto. Entonces, en el ejercicio de autorrepresentación que quería hacer, usé como referencia lo que hicieron en Nueva York un grupo de puertorriqueños a finales de los 60s, sobre este libro que editó Magnum también, que se llama East 100th Street, sobre uno de los barrios latinos allá en Manhattan, como hablando de esto, ¿no? Lentes súper angulados, una visión muy, muy dramática. Este grupo de puertorriqueños fotógrafos retrató la otra parte, ¿no? Y se asociaron, todavía existe esta organización, se llama Enfoco y apoya a fotógrafos de minorías raciales o de orígenes distintos. Entonces, de hecho, a través de ellos conseguí un apoyo para para hacer estas fotografías en la Mixteca Alta y, bueno, reconectarme también con mi familia. Esta era mi abuela, que falleció hace un par de meses. Entonces, por ejemplo, iba a las fiestas de 15 años, ¿no? Y tomaba fotos, muchos paisajes, y me gustó mucho entrar como o sea, estuve varios meses ahí, en lugares que normalmente no hay señal de celular, por ejemplo, trabajando entre formato medio y digital. Y luego presenté estas fotos en este encuentro de la juventud oaxaqueña con migrantes mijes, zapotecos, mixtecos, triquis, en los valles centrales de California. Y bueno, fue muy interesante porque muchos de ellos nacieron allá, pero no conocen y hablan las lenguas. Por ejemplo, yo no hablo mixteco, ¿no? Mi abuela nunca se lo enseñó a mi mamá ni a mí, pero tienen una especie de, pues, idealización a veces, ¿no? De la identidad oaxaqueña, del regionalismo mixteco, zapoteco, por ejemplo. Entonces empecé a trabajar con ellos y les hice unos videoclips a unos chavos que rapean en mixteco, inglés y español. Pero también empecé a ir a las fiestas, como por ejemplo, tiene algo muy característico de la comunidad en donde estuve en Fresno, California. Son las máscaras de diablos, que son de una región cerca de Juxtlahuaca. Y bueno, pues estuve ahí también, he ido 6 veces, voy a ir la próxima semana a una boda. Entonces, pues fue fácil relativamente conectar a través de las fotos que yo les empecé a llevar de Oaxaca, aunque no era exactamente el mismo lugar, pues a ellos les gustaba eso. Publiqué estas fotos en varios lugares y hablando de esta identidad migrante.
son algunas referencias más ñoño. Pero, pues de ahí, a partir de esta serie de proyectos, pues nació este fotolibro. Eran como reportajes aislados de alguna forma, ¿no? Y luego en el seminario del Centro de la Imagen, que estuve entre el 2019 y 2020, estuve trabajando esta maqueta que está en pantalla, y no sabía muy bien cómo conectar, como esta atmósfera que quería, tal vez un poco oscura, con fotos de repente más festivas y cosas así. Entonces fue un ejercicio muy interesante, y llegué a través de hacer unos videoensayos en los que encontré un poco el ritmo, ¿no? Con video que también había estado grabando durante estos viajes. Hice unos videoensayos y encontré ese ritmo que buscaba, que al final pues puedes hacer un fotolibro con imágenes que ya tienes y acabar en 1000 opciones, ¿no? Pero justo la que quería era esta, y de esto habla Golden Brown. Tiene algunos textos pequeños que están hechos con fragmentos que iba escuchando durante estos viajes. También estuve en comunidades migrantes en Nueva York, sobre todo al norte del estado. Y bueno, pues esto es, quien les adelanto un poco. Ya díganos del título, ¿a qué responde Golden Brown? Hay un texto con este cuate que aparece en pantalla, Ray, que es el que se va a casar la próxima semana, que empieza, o sea, están como hablando, ¿no? Y uno dice, your brown skills, o sea, es como rapean un poco usan mucho de repente, como que quieren hablar medio gangsta. Dice, your brown skin shines like gold. Entonces me gustó mucho esa, pues esta relación entre pues, mucho hablo de la discriminación racial, ¿no? De la piel oscura, de la piel morena, y esta revalorización a través de lo dorado, ¿no? Como de algo que se presenta como precioso, como un material precioso. De eso se trata. Pero hay algo que también tenemos que contarles a las personas que ahora mismo están siguiendo la transmisión, y de la cual también me siento particularmente, ¿qué te puedo decir? Orgullosa inclusive, relacionada con este fotolibro, ¿no? Y que tiene que ver con este esfuerzo que también hemos iniciado desde el 2020, ¿no? Que este libro pues se trabajó también dentro de los talleres de miradas, y bueno, bajo la tutela de Sankari, ¿no? Cuéntanos de esta experiencia, porque bueno, has atravesado también con miradas desde el 2020, ¿no? Sí, bueno, yo no tenía idea de cómo hacer la parte material del libro, ¿no? Ya que tenía un poco seriadas las fotos. Por ejemplo, los textos los trabajé en un taller con Erika Vitela. Así quedó, este es como quedó finalmente el libro. Por ejemplo, los materiales o lo del nombre, ponerlo en dorado, usar este dorado. Esta parte material, el taller era de eso, ¿no? Con Mariela Sankari, que bueno, es una experta. ¿Y qué significa? ¿Qué significa tener tantos negros, ¿no? ¿Qué significa de repente no saturarlo de páginas que se abren, sino solo tener una? Es como mucho más, pues tener un énfasis en esos momentos, etcétera, ¿no? Fue realmente, o sea, cambió todo lo que quería hacer. Yo quería hacer como una especie más de catálogo, pienso, y ella me dijo, bueno, si puedes hacerlo, pero si quieres llevarlo como un nivel más interesante en un término material, pues podemos tener estas opciones, ¿no? Debo decir que cuando yo entro en la sala de exhibición, que ahí estaba el libro, la verdad es que es un libro sorprendentemente bien hecho en términos editoriales, ¿no? O sea, con una factura impecable. Yo estuve a punto de robármelo, debo decir. No me voy a robar este libro porque quiero tener, ¿no? De verdad es un libro impresionantemente bien hecho, como producto editorial en su conjunto, ¿no? Es reluciente, literalmente reluciente. Gracias. Sí, la impresión la hice con Yasmín Hidalgo, que tiene un taller que se llama Hago Libros,
Sí, sí, también, o sea, lo del papel, cosas así. Yo normalmente trabajo tomando fotos y entregando en digital, que hace rato, antes de que empezara, platicamos un poco de estas cosas, ¿no? Y no pienso de repente en esta materialidad, ¿no? Es como un universo que además admiro mucho de la gente que realmente se dedica a diseñar catálogos o libros, ¿no? O sea, no lo pienso yo antes, tengo que llegar a ello, normalmente con ayuda de otras personas. Pero llegaste y llegaste muy bien, porque yo creo que también podemos hablar pues, de esta vida que ha comenzado a tomar Golden Brown, ¿no? Todos los libros llegan a un punto en que se desprenden del autor y van haciendo su vida propia, ¿no? Y este libro ya ha comenzado a ser reconocido. ¿Por qué no nos platicas de este logro que ha alcanzado Golden Brown? Bueno, como es un libro autopublicado, lo mandé al concurso de los Lucy Photo Awards, International Photo Awards se llama, y quedó en tercer lugar, que no está mal, para algo que son 40 ejemplares, es un libro chiquito, ¿no? De cierta forma, y bueno, está padre eso. Sí, muchísimas felicidades y también estamos muy, muy contentos de que pues se haya obtenido este reconocimiento con este que además es tu primer fotolibro, ¿es así? Sí, había hecho algunas cosas más de texto, más relacionadas con periodismo, pero nunca algo tan pesado en términos de imagen. Fíjate que a mí me llama la atención, por ejemplo, este asunto del fotolibro de tiraje corto, ¿no? Ahora que dices que es un tiro de 40 ejemplares, ¿no? Claro, es que los libros para que existan no quieren ser estos grandes tirajes de los que solemos querer todos los autores y inundar las librerías con ejemplares, porque eso pues no, ya, o sea, no hay manera, hay un tema ahí de comercialización complejo con el libro, etcétera. Es un poco ingrato el tema de la comercialización. Sin embargo, creo que los proyectos como Golden Brown u otros proyectos muy distintos pueden llegar a manos del lector que tiene que llegar, del público interesado en realidad, que es un público especializado, con tiros cortos, y me parece que es una gran vía para dar salida a los proyectos fotográficos, ¿no? Creo que me parece una gran apuesta, que cada vez los fotógrafos están optando más por este tipo de tipo de reproducción, y eso me parece que es digno de decirlo. O sea, tal es el punto que estos libros pueden ganar premios internacionales, ¿no? No importa si es un tiraje de 20 o de 50. ¿Cuántos libros son los tuyos, Quetzal, los de homenaje al sol, los de cielo? Poquitos, son 10. 10 ejemplares nada más. 10 ejemplares nada más, sí. O sea, en la primera tirada, es decir, lo que yo ahora voy a hacer es hacer tiros dobles, ¿no? Un poco con una tirada más grande, con una tecnología distinta, y luego otra cosa fine art, un poco lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿no, Celeste? Pero sí me parece que la vía es esa. Bueno, mis libros de La Rata Feliz, por ejemplo, de mi colección fotográfica, yo hago tirajes de 100 numerados. ¿Cuántos son los tuyos, Landa? ¿Cuántos editaste? 100 también. 100 también de autoría y de autogestión y autofinanciamiento y autorrepartición también, porque todo es iniciativa propia también. Sí. Alguien preguntaba ahorita del público, si nos ayuda Saúl, que dónde se pueden conseguir, por ejemplo, el ejemplar de Paloma 20. Decía, ¿dónde podemos conseguir el ejemplar de Golden Brown? Y ahora que mencionas que, bueno, hay todo un tema en relación a la distribución de los fotolibros, pero en el caso de ustedes, ¿cómo lo están moviendo? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo podemos adquirirlo? Que lo lleve, para. Pues por Instagram, yo he vendido y sigo todavía, tengo algunos ejemplares, si a alguien gusta uno, por Instagram, me ha ayudado mucho. Yo en mi caso tengo laerratafeliz.com, ahí están todos los libros de La Rata Feliz. Estos no están todavía arriba, estos dos míos, porque claro, pues en Casa de Herreros aún de palo, ¿no? Pero están todos los demás libros de la casa, de
todo lo que hemos hecho en Debate Feliz, incluyendo los fotolibros, y bueno, que es una plataforma en línea, ahí se paga y todo, ya lo tienen, lo van a recibir en su casa, ¿no? Pago en línea, toda la cosa. No, yo estuve en librerías hasta hace 2 o 3 años, no más, hasta hace como 4 años, pero decidí salir de librerías por un tema de complejidad de distribución, en fin, de verdad, los que hemos hecho libros como independientes ha sido muy, muy complicado, es muy complicado entrar a las librerías, las condiciones son complejas, hay que estar viendo a cada librería dejar libros, tomar devoluciones, en fin, es un tema complejo que nos rebasa a los pequeñitos, entonces yo opté ya por salir de ahí, de esos circuitos, y focalizarme en venta en línea exclusivamente, ¿no? De hecho, dentro de poco subiré estos libros al catálogo y probablemente haga una reimpresión, porque pues tienen que circular un poco más, ¿no? ¿Y en tu caso, Landa? Sí, yo igual un par de librerías en la Ciudad de México, una especializada en fotolibros que es Sidra y otra, una librería, pues digamos, alternativa a lo comercial que es Exit. Y también en las páginas web y en las redes sociales, porque sí, concuerdo con los compañeros, es bastante difícil hacerte presente en un mercado que está totalmente manejado por muchos más intereses que el de apoyar a productores, fotógrafos, editores pequeños, ¿no? Entonces, pues están esas dos, pero cualquier contacto por redes sociales o por la página web. Y te encuentras como Gerardo Landa. GerardoLandaRojano.com. Muy bien. En cualquiera de las redes. Pues fíjense que precisamente creo que una de las partes muy importantes, y ahora lo estamos constatando, de este boom que han tenido los libros de artista y particularmente también los fotolibros, tienen que ver con esta posibilidad inclusive tanto de la autoedición y sobre todo esto de poder, no sé, ofrecer o estar en contacto con posibles lectores o consumidores, si pudiéramos llamarlo de esta manera, lectores de nuestros libros, ¿no? Aquí tenemos un comentario para Rodrigo. ¿Cómo se llama el taller donde se trabajó la parte material del libro y cuál fue el proceso? Fue el taller con Mariela Sancari y me parece que justo se llamaba El fotolibro y sus materialidades, algo así. Fue parte de Miradas. Y bueno, pues Celeste, muchas gracias, porque pues nos dieron como una beca, ¿no? Recuerdo que no pagamos por este taller y sí, realmente tomó un rumbo. Fue un poco raro porque fue en línea, entonces para hablar de materialidades en línea. Pero además era 2020, no había otra manera de llevarlo a cabo, ¿no? Es como la magia, ¿no? Que también trajo el 2020, como dices tú. Tenemos que hablar de materialidades, pero tenemos que hacerlo de esta manera. Sí, y con referencias que nos enseñaba Mariela en pantalla y decía como, bueno, si tienen chance de ir al centro de la imagen cuando abra acá en la Ciudad de México y ver este libro y sentirlo, ese tipo de tips, pues así fue como se hizo. Definitivamente. Bueno, las personas que ahora nos están sintonizando, pues los invitamos a que sigan pendientes de las actividades de Miradas al Fotolibro, porque el encuentro, bueno, tiene diferentes ejes y un eje tiene que ver precisamente con formación. La próxima semana, por ejemplo, aquí Saúl nos está poniendo esta imagen para compartirles ustedes, que también tendremos ya el encuentro de manera híbrida. Afortunadamente comenzamos en el 2020 como lo platicábamos en línea. Este es un encuentro en línea que tiene una presencia iberoamericana con todos los autores, pero pues ya en la sala del Museo de Sitio va a estar, por ejemplo, Lorenzo Armendáriz presentando su libro Andar para Existir, un viaje al corazón del pueblo gitano, y estará también el poeta Pedro Serrano la próxima semana presentando
lo que falta, y vamos a tener inclusive un taller de fotolibro. Este año, Bela Límenes y también Mariela Zancari estuvieron dando ya los 2 talleres correspondientes al encuentro 2022. Y bueno, el encuentro es precisamente para autores que ya tengan una propuesta y que estén justo como nos platicaba Rodrigo en este punto de poder discutir y de poder reflexionar en torno a pues a la conceptualización y también a la materialización de su obra, ¿no? Y luego tenemos este espacio que precisamente este 14 de octubre estamos cerrando, que es el seminario, en donde diferentes autores, especialistas, pues, se reúnen para poder estar en contacto con todo el público de manera abierta, en línea, ¿no? Y bueno, afortunadamente, como vamos ya saliendo de esta etapa oscura llamada pandemia, ya tenemos también nuestra exposición in situ, que les digo, es en la sala del Museo de Sitio acá en San Luis Potosí y que estará vigente todavía hasta el próximo 6 de noviembre. Así es que los esperamos. Pero también esta semana hemos estado platicando mucho de que íbamos a tener la experiencia digital, es decir, el poder hacer este recorrido desde cualquier punto del mundo en el que ustedes se encuentren y por supuesto también tener la oportunidad de leer los libros desde cualquier dispositivo, ¿no? Desde su teléfono celular o su computadora. Entonces, esta es una tarde especial porque este 14 de octubre estamos celebrando, como les digo, el Día del Fotolibro. No nos pareció una fecha mejor para poder inaugurar, digámoslo así, inaugurar nuevamente, pero ahora de manera digital, la exposición de fotolibros que son poesía y viceversa y que reúnen a 15 autores, 3 de ellos que estamos escuchando esta tarde. Entonces, pues Gabriel, si quieres apoyarme, Gabo, para que todo... ¿Están listos ustedes? Ya les hemos dado como ciertos adelantos. Quiero decirles que Miradas al Fotolibro, ciertamente que es un proyecto de autor, pero no funciona de otra manera, sino de manera colaborativa con cada uno de los artistas involucrados. Así es que, bueno, les agradezco, por supuesto, Quetzal, Rodrigo, Gerardo, su tiempo, sus horas, su disposición para crear ahora este recorrido digital, que está disponible a partir de ahora. Acabamos de publicarlo ahora para ustedes en www.miradasalfotolibro.com. Entonces pueden entrar y ya ver de cerca estos ejemplares y disfrutarlos también. ¿Nos ayudas? Si podemos entrar a la página para poder verlos de cerquita, para que vean cómo es la exposición. Si quedan en un momento más. Pero bueno, ¿les parece si vamos, mientras que podemos compartirles estas imágenes a ustedes, ¿les parece si hacemos una última ronda de comentarios? Adelante. Adelante. ¿Quién comienza? O yo como maestra de escuela les digo a cada uno. Maestra de escuela. Mira, llegando comentarios, aquí estoy leyendo a Gloria Frausto, dice felicidades a los 3 fotógrafos por sus maravillosas imágenes y fotolibros. ¿A dónde va el fotolibro? ¿A dónde van ustedes como autoras? Rosalba Ramos, muy interesante los trabajos de todas. El fotolibro como alternativa de la mirada era el título de este panel. Y bueno, me gustaría entonces escuchar a Gerardo. Sí, fíjate que normalmente tratas de reflexionar hacia dónde va primero tu trabajo, después el fotolibro. Creo que una de las cosas que más me interesó del fotolibro es precisamente
por un lado, la constatación de un trabajo, por otro lado, cómo permea de diferente manera, ¿no? Porque normalmente estás acostumbrado, hoy en día, de los últimos 25 años para acá, 20 años para acá, estás acostumbrado a presentar tus imágenes, tus proyectos, tus series por internet, por la web o alguna exposición o algún espacio físico. Precisamente lo interesante del fotolibro es que te da la oportunidad de generar un nuevo documento y una, digamos, una mirada distinta también a lo que son las fotografías, a la par que puedes jugar con muchos elementos, como el ejemplo que nos presentaban anteriormente. Justo esa libertad, o sea, ese papel en blanco donde tú puedes ponerte a desarrollar ideas, es algo que se vuelve muy interesante y creo que como fotógrafo, como hacedor de imágenes, tienes que, en algún momento, tienes que probar porque creo que es más que una alternativa, es un lienzo en blanco donde, y un nuevo modo y un nuevo método de expresión, de el mostrar imágenes, que también, como ya lo habíamos ahondado, te provoca a crear un guión al que también no estás acostumbrado, en mi caso como fotógrafo, y a crear un proyecto y a desarrollar una idea de una manera distinta, un trabajo mucho más, buscar, en mi caso, tener estas partes redondas que hagan un todo mucho más completo, un mensaje mucho más contundente. Y digo, en mi caso, que estoy abordando cosas un poquito más, digamos, filosóficas y de existencia, me ayudó mucho a complementar toda la idea y siento que el fotolibro se da precisamente para ese tipo de resultados, ¿no? Un trabajo bellísimo y el que has realizado desde múltiples aspectos, la verdad que sí. Y en lo personal, también viendo tus imágenes, me llevaba a reflexionar sobre esto que mencionabas del abandono, pero cuando estamos hablando de migrantes, es, bueno, ¿y a quiénes hemos abandonado realmente? ¿Quiénes son los abandonados cuando vemos estas fotos o cuando leemos estas historias, ¿no? O sea, Sí. ¿Sobre quién está el abandono? Si está sobre estos Sí. objetos que tú presentas. Hace rato que hablábamos de lo que no está presente, pero de lo que también está ahí para narrar. Y eso en lo personal me hacía pensar, ¿no? Sobre... Sí, fíjate que de los comentarios que he escuchado constantemente me dicen, me comentan lo mismo. Es finalmente lo que quería propiciar era esa reflexión misma. O sea, también en mi trabajo personal siempre llego a esa constante finalmente, como en el caso de los compañeros. O sea, ya empiezas a encontrar ciertas constantes, a pesar de que puedas enfocarte de un tema a otro, que pases 180 grados de un tema a otro, ya siempre las constantes, como te comentaba al principio, la primera vez que platicamos en mi libro, de primera mano, pareciera que no hay poesía, pero adentrándonos en los textos y en esta cosa de líneas revulsivas que te provocan a generar tus propias, la frase es la frase introductoria o la frase final. Entonces tú te haces una historia a partir de esa frase, ¿no? Hay unas en el libro, cuando llegué a México me trataron muy mal, fui víctima de abuso y de acoso. Y entonces tú empiezas a generar esas propias conclusiones o te permite ir más allá con estas introducciones, ¿no? Entonces,
un poco también de poesía, ¿no? En esas líneas, en esos párrafos donde aparentemente está todo muy sintético y todo muy evidente, pero que finalmente a ti también te provocan cosas, ¿no? Y te provoca reflexionar precisamente, como dices, que sobre tu condición y las historias que nos estamos contando constantemente, ¿no? La historia que nos hacemos, la historia de vida que nos vamos haciendo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa era la finalidad y creo que hasta donde me han comentado se cumple de provocar, ¿no? La provocación de la reflexión, de adentrarnos en el tema, de generar más texto, que el texto sea el revulsivo para generar otras ideas, y entonces tener este universo de reflexiones y de acercamientos hacia lo que precisamente era mi idea, ¿no? Utilizando y partiendo y teniendo estos personajes principales, ¿no? Estos protagonistas que son los que tenemos enfrente y los que pasan junto a nosotros todos los días, que son los migrantes. Y sabes, ahora que lo mencionas, yo creo que esto es una parte muy importante de esta exposición en la cual estamos involucrados, fotolibros que son poesía y viceversa, y que es como una primera propuesta, un punto de partida de preguntarnos acerca de la imagen y lo poético, ¿no? Y de encontrar también la poesía manifiesta, porque a veces pensamos que está como en otro plano distante, de que la poesía solo es un verso, un texto, y acostumbrar a la mirada, acostumbrar nuestra sensibilidad, a encontrarla inclusive en ejemplares como los de ustedes, que quizás a veces pudiéramos decir, bueno, son fotolibros documentales, ¿y qué tiene que ver esto con la poesía? Aprendemos a mirar, aprendamos también inclusive a sentirlo así. Y es también el caso de tu ejemplar, Rodrigo Jardón. La exposición está, precisamente el recorrido está así planeado, de que iniciemos con estos libros que tienen que ver con lo documental y llegar hasta otro momento, digámoslo así, o hacia otra manera de abordar las historias y las imágenes a partir de lo conceptual. Entonces, Rodrigo, ¿de qué manera te gustaría cerrar esta tarde? Pues hablando un poco de este ejercicio de reinterpretación, por ejemplo, en mi caso, una reinterpretación más poética de un trabajo documental originalmente, ¿no? Que se generó con fines documentales, hasta periodísticos, pero que a través de las lecturas distintas, por ejemplo, de otras personas, ¿no? Cuando compartes tu trabajo en talleres o con compañeros, puedes llegar a otras lecturas que igual nunca imaginabas, ¿no? Yo ahora estoy haciendo un videoensayo y antes pues no era algo que me interesara. Me dedicaba más a hacer video y foto documental. Y se me ha hecho una forma más libre, ¿no? Como de repente hablar desde cruzar imágenes con textos que tal vez no tienen una relación inmediata, pero que generan algo que es ese tercer algo que de repente hablan. Por ejemplo, Erika Vittel habla de esto, ¿no? Como un tercer algo, un tercer significado. Me interesa mucho seguir explorando por ahí. Pues ya seguiremos conociendo y viendo todos estos recorridos. Y para terminar, Quetzal, ¿te gustaría compartir con nosotros el poema de tu libro? Espérame, que no lo tengo a la mano. Te agarré de sorpresa, pero bueno, me parece así como un buen momento, ¿no? Fíjate que no lo tengo a la mano, me encantaría contárselos, pero no lo tengo a la mano. Porque además reformateé mi máquina hace unas semanas, entonces no está guardado en discos duros, entonces los voy a quedar a deber.
Muy bien, pues sirve que entonces ingresan a www.mirasalfotolibro.com y ven de cerca también esta instalación que has propuesto y por supuesto ya más de cerca el libro para que se acerquen a este poema. Mientras tanto, ¿algo con lo que te gustaría cerrar este panel, Quetzal? Sí, bueno, decir que creo que en el mundo en general, en México en particular, estamos viviendo una era dorada de producción de fotolibros de tiraje corto y eso me parece bien rico y bien interesante, ¿no? Creo que ya como productores, hacedores, artistas, hemos pasado por fin la etapa del fanzine, porque los medios mismos lo permiten, es decir, la madurez visual de mucha gente que hace fotografía desde muy joven es una madurez que ya está, ¿no? Que ya cajó, y también la madurez de los métodos de reproducción de forma técnica ha madurado mucho, tiene muchos avances y nos permite ahora hacer tirajes desde uno con una calidad increíble, insisto, dejando atrás el fanzine, ¿no? Que tiene su ciencia, pero también tiene un momento histórico determinado y creo que ahora estamos ya muy lejos de eso, ¿no? Entonces creo que a dónde va el fotolibro, creo que va a explotar en el buen sentido de la palabra en los próximos años y qué bueno que así sea, porque entonces nos habla de un mercado que está listo para generar fotolibros y también para consumir, que creo que me parece la parte también importante de cerrar el círculo creativo. Tiene que ver con no solo producción, sino también con el consumo de estos bienes y productos culturales, porque si no, pues el trabajo en un cajón, el trabajo de todos nosotros en un cajón no sirve de nada, ¿no? Si no llega a las manos de quienes nos están mirando y de quienes pueden interactuar con estos materiales, ¿no? Por supuesto, porque cada libro pues necesita su lector, ¿verdad? Aquí están 3 autores y esperamos que también del otro lado estén todos los lectores posibles para estas obras. Los invitamos, por supuesto, a que visiten la plataforma, les decía, www.mirasalfotolibro.com, en la cual tenemos ya desde el año 2020 un recorrido de reunión de acervo y allí pueden encontrar a múltiples autores y múltiples también libros para explorar y para conocer. Ahora también me gustaría que Saúl, mi compañero que ha hecho posible estas producciones junto a Jessica Martínez, Saúl, si nos apoyas compartiendo estas constancias que vamos a entregar y de manera digital daremos lectura de ellas, estos reconocimientos para Gerardo Landa y también para el compañero, ¿me ayudas? Quetzal León, y por supuesto para Rodrigo Jardón, este reconocimiento que entregamos hoy, 14 de octubre, en el marco del tercer encuentro Miradas al Fotolibro. Estas actividades, este tercer encuentro, son posibles, por supuesto, gracias al Centro de las Artes de San Luis Potosí, a la Coordinación Académica en Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, PADIT, del CENAR, y el Programa de Interacción Cultural y Social del PIX, así como algunas otras instituciones vinculadas. Les recuerdo a aquellos que nos están ahora siguiendo que este seminario ha tenido 5 días, del 10 de octubre arrancamos y hoy cerramos este 14 de octubre, pero ustedes pueden inclusive tener su constancia de participación otorgada por el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Para ello es necesario que ingresen a nuestra página y se registren. Una vez que se registren, entraremos en contacto con ustedes y estableceremos también ya de manera directa los requisitos para hacerles llegar su constancia de participación en esta semana espléndida que hemos tenido en ocasión de la celebración precisamente del Día Mundial del Fotolibro.
Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y nuevamente, Rodrigo, Gerardo, Quetzal, gracias por hacer posible una tercera edición de Miradas al Fotolibro con la presencia de sus obras en nuestra exposición y ahora también con sus opiniones y con su generosa participación en este seminario, Miradas Poéticas desde la fotografía. Gracias por hacerlo posible. Muchas gracias. Muy bien, los invitamos entonces a seguir todas las actividades de Miradas al Fotolibro en www.mirasasalfotolibro.com y también en nuestras redes sociales pueden ustedes encontrar información referente a todas las otras actividades que involucran a este tercer encuentro, porque el encuentro sigue vigente hasta el próximo 6 de noviembre. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros celebrando el Día Mundial del Fotolibro. Hasta muy pronto. Nos seguimos viendo en línea.